Buenos días. Buenos días a todos. Yo pensaba empezar explicando a quienes teníamos el lujo de tener en esta mesa redonda, pero ya lo ha hecho el presentador mucho mejor de lo que yo lo hubiera hecho, con lo cual, fenomenal. Simplemente a modo de reflexión, vamos a intentar hablar durante esta media hora que tenemos, estos 30 minutos, de cómo la Web 3.0, que es un término, como sabéis, muy genérico, que denomina un grupo de tecnologías distintas que se interrelacionan entre sí, puede cambiar tanto hábitos de consumo, pero sobre todo cómo va a cambiar la industria y las empresas tal como las conocemos. Al final estamos hablando de la evolución hacia una tecnología totalmente descentralizada, transparente, que permite inmutabilidad, que permite, digamos, grados de confianza muchísimo mayores en procesos, sobre todo, que hasta ahora eran centralizados. Estamos hablando, por supuesto, de sensórica, y aquí tenemos a uno de los máximos representantes a nivel europeo, que es Ignasi Vilayusana, que es el CEO de World Sensing. Estamos hablando también de lo que es transmisión segura de información y gestión descentralizada de información. De lo que estamos hablando es de blockchain, y tenemos también a la parte, digamos, más blockchain de la industria, de la mano de Victoria Gago, que es la cofundadora de European Blockchain Convention, que es el congreso más importante de Europa, si digo algo mal, me lo corregís, de blockchain, y que se celebra cada año en Barcelona. Y luego tenemos también el lujo de tener aquí con nosotros a Jordi Esparvé, que es el Head of, no sé si lo digo bien, Strategy e Innovación IT en la empresa Naturgy, que, como podéis imaginar, es una de las empresas líderes en lo que es adopción de este tipo de tecnologías por el tipo de negocio al que se dedica. Para empezar, si os parece, y vamos directos, Ignasi, estamos hablando ya que alrededor de 60.000 millones de dispositivos estarán conectados a Internet, conectados a la red en 2025, o sea, ya prácticamente. ¿Hacia dónde vamos con la sensórica, con el mundo del IoT? ¿Qué retos tenemos por delante en los próximos 5 años, por ejemplo? Muchos retos, ¿no? Y como en todas las industrias, pero sí que es cierto pues, que la industria o el sector está madurando pues, significativamente, y cada vez más lo que vemos es una integración de los que son los sensores o los dispositivos que permiten conectar a los sensores dentro de los procesos productivos de la industria, ¿no? Entonces estamos viendo en construcción como las dovelas, que son los building blocks, ¿no? de los túneles, pues ya vienen instrumentados, ¿no? desde fábrica, ¿no? Entonces empezamos a ver como un túnel que parece una cosa, digamos, estática y sin ningún tipo de electrónica dentro, pues los ladrillos del túnel, ¿no? empiezan a tener sensorización integrada que permite hacer muchas cosas, ¿no? Estamos viendo esto, pero también estamos viendo preocupación y ocupación por parte de la industria, asegurar que los datos que se capturan pues son seguros, ¿no? y que la proliferación de muchos tipos distintos de sistemas de comunicación, porque la industria es muy diversa, pues convergen, ¿no? y se habla de 5G, se habla de redes híbridas, ¿no? y todo esto pues convergen en algo que es digerible, ¿no? desde un punto de vista de los procesos de captura de datos, ¿no? Y finalmente las personas, ¿no? Y lo que estamos viendo es que y ha sido quizá en lo que es el proceso de maduración de la Internet de las cosas, ¿no? que es lo más importante es que los procesos productivos ya adoptan, ¿no? el uso de información como parte pues, del propio proceso, ¿no? Y esto yo creo que es una gran novedad, y podemos decir que hay un nivel de madurez, ¿no? en la adopción de los datos dentro de los procesos de decisión en la industria. Estabas comentando precisamente
el hecho de que estamos en un momento en el que parece que la industria está ya finalmente adoptando de forma bastante extensiva este tipo de tecnologías. Lo estamos viviendo de forma muy reciente, entiendo. Todos hemos vivido las pruebas de concepto, ¿no?, de forma masiva, pero que eran difícilmente escalables. Jordi, ¿en qué fase crees que estamos en la adopción de este tipo de tecnologías, precisamente en la industria que tú representas? Bueno, yo creo que un poquito de contexto, ¿no? Esto de la Web 3.0, ¿no?, y dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Si hablamos de la Web 3.0, tendríamos que empezar hablando por esa web, ¿no?, 1.0, esa que todos utilizábamos, que era un HTML puro y que teníamos algunos navegadores como el Communicator, algunos que somos ya un poco más viejos y que utilizábamos, y los utilizamos para leer periódicos y pocas cosas más, ¿no? Vino la evolución esta la web 2.0, esta web que es más social, que ha entrado todo el entorno social, Facebook, han aparecido estas relaciones bidireccionales, por ejemplo, YouTube, media, ¿no?, que ha invadido nuestras realidades y nuestros usos, ¿no?, y también en la industria. Y la web 3.0, ¿hacia dónde vamos y hacia dónde vemos que la industria está yendo aquí? Una web que va a ser descentralizada. Y esto es una cosa importante, ¿no?, esta descentralización. Y otro tema también es que va a combinar varias tecnologías. Por ejemplo, el IoT, que estábamos hablando, ya está embebida estas tecnologías, que va a facilitar la aceleración de otras tecnologías. Inteligencia artificial, otro. Web 3.0 va del empoderamiento del dato, de cómo vas a utilizar este dato en la industria. Y, cómo no, después esta descentralización aprobada y apoyada con todo el tema de blockchain. Y ejemplos, ¿no?, ejemplos que están pasando y los tenemos cotidianos, porque siempre hablamos si esto es un futuro, es una realidad. A día de hoy, asistentes de voz, muchos de nosotros ya los tenemos en las casas y está combinando esta tecnología, una tecnología descentralizada con una inteligencia artificial que nos permite interactuar de otra forma. Si vamos un poquito más allá con el tema IoT y qué estamos empezando a experimentar en la industria. Por ejemplo, calderas. Calderas que vamos a tener y que tenemos en nuestros hogares van a hacer esa predicción de saber cuándo se van a estropear y van a llamar directamente a un servicio de mantenimiento que esperemos que sea el nuestro, de nuestra compañía. Pero la realidad es que esto va a pasar en muy corto plazo y ya estamos pilotando estos ejercicios. Otros ejemplos que podríamos tener, y estamos teniendo en la industria y estamos pilotando, por ejemplo, todos los gemelos digitales. Toda la parte de gemelo digital, de experimentar y explorar antes de implantar, es una cosa que va a ser una tendencia que va a llegar y va a llegar con mucha fuerza. Por ejemplo, lo estamos utilizando en parques eólicos. Antes de hacer una instalación de un parque eólico, simulamos todos estos datos con un gemelo digital y después hacemos esta implementación. ¿Qué conseguimos? Optimizar los recursos, optimizar la producción y minimizar riesgos. Y son unas tendencias que van a venir. Por otro lado, yo creo que también es muy importante hablar de toda esta sensórica, la evolución que va a tener con el bajo coste de producción de esta sensórica. Esta sensórica cada vez está bajando de forma exponencial. Como bien decía Ignasi, muchos de los activos industriales ya la llevan per se y la van a llevar per se, y nos va a permitir cada vez escalar más todos estos modelos de negocio. Muy bien. Al final, todos vamos hablando de datos, ¿no? El crecimiento de la gestión de los datos va a ser exponencial. Eso es lo que está explicando el uso ya de forma bastante masiva de la inteligencia artificial para gestionar estos datos. Y aquí se provoca la siguiente pregunta, ¿no? Y aquí va para ti, Victoria, si te parece bien, y es ¿cómo garantizamos esa seguridad de los datos o esa privacidad de los datos? Es decir, al final estamos en una cadena de valor descentralizada completamente. ¿La privacidad va a ser una garantía en esa cadena descentralizada, la gestión de los datos, o va a ser un lujo, ¿no?, o va a ser una opción? A ver, la pregunta de privacidad hoy en día es, bueno, todos sabemos que tenemos poca privacidad con nuestros datos en Internet, ¿no? Al final lo estamos compartiendo con Facebook, con Google, con todas las grandes plataformas de Web 2. Entonces, precisamente,
blockchain, Web3, pues aquí sí que viene con una promesa de darnos más este derecho de privacidad. Y por ahora hay varios casos de uso y también, bueno, sobre todo hay una plataforma, bueno, un social media que me gusta mucho que se llama District, que está construido sobre la blockchain de Dfinity, ¿vale? Un Layer 1 blockchain. Y bueno, en realidad es muy chulo porque aquí lo que tienes acceso es a una red, pues un Twitter, un LinkedIn de turno, totalmente descentralizado. Entonces, todos los datos en realidad no son de nadie, ¿vale? Esto está 100% en la blockchain de Dfinity y tú controlas lo que quieres, bueno, compartir y también, bueno, yo creo que lo interesante es que son tus datos, no están utilizando los datos para nada y en realidad ellos todavía no tienen ningún modelo de negocio, ¿vale? Está totalmente funded by una fundación que se llama The Internet Computer, ¿vale? Y están un poco averiguando cómo pueden hacer que esto tenga una duradez eterna, bueno, o larga, porque al final, claro, detrás de LinkedIn y Twitter pues hay un business model y ganan mucha pasta y por eso, bueno, a ver, Elon Musk sí que está intentando arreglar los números y hacer que Twitter sea más profitable, pero bueno, que están intentando averiguar en District, ¿vale? Esta red descentralizada, cómo pueden tener pues un modelo de negocio que haga que tenga duradez y que tú pues puedas actuar aquí y usarlo sin tener que compartir todos tus datos con plataformas como Facebook, Google y todas estas Web2 solutions. Entonces, esperemos que sea pues, algo que dure y que veamos más este tipo de casos de usos, porque al final yo creo que sí que necesitamos más privacidad de la que tenemos hoy en día. Y precisamente pues, blockchain Web3 aquí puede aportar un papel muy importante. Muy bien. Yo recuerdo cuando se inició el debate en la web 2.0 sobre el tema de privacidad, que muchos de nosotros recordábamos que hace no tanto tiempo, en todos los portales de todas las casas de este país teníamos algo que se llamaban páginas amarillas o páginas blancas, en las que había la información personal de todos y cada uno de nosotros, ¿no? Estaban nombres, apellidos, dirección, teléfono. Era absolutamente público. Aquí en todas partes. Yo soy de Dinamarca y también teníamos las páginas amarillas. Por eso digo que luego cuando nos preocupamos mucho en la web 2.0, ¿no? en el previo a la web 1.0 este debate no existía. Todos dábamos por supuesto que éramos muy públicos, ¿no? Y estábamos todos muy expuestos y este debate empezó precisamente con el tema de redes sociales, ¿no? Y ha evolucionado. Muy bien, una de las grandes características de este tipo de tecnologías, obviamente, como comentábamos, es la descentralización. Obviamente, esto parte de una base que es los modelos de gestión centralizada que hemos tenido hasta la fecha corren el riesgo de ser canibalizados. Ejemplos tenemos muchísimos. Uno de los más típicos es el modelo SWIFT de transferencias internacionales. Es un estándar internacional, es una empresa internacional, propiedad de bancos. ¿Cómo van a evolucionar este tipo de modelos de gestión centralizada ante un nuevo escenario en el que lo que estamos viendo es una gestión absolutamente descentralizada de la información y de la gestión? Ignasi, por ejemplo. Bueno, allí entra mucho el tema de propiedad, ¿no? De los activos. Y yo creo que el hecho de poder conocer mediante sensórica, por ejemplo, el estado de un activo X, ¿no? Con un nivel de profundidad que no podíamos conocer, ¿no? La capacidad de simular el comportamiento de este activo, ¿no? Con el high computing, ¿no? Con todos los grandes ordenadores y la capacidad de computación y blockchain, nos lleva a un escenario muy interesante que para mí es la redefinición del concepto de propiedad, ¿no? En el sentido que no solo ahora la extendemos porque somos mucho más capaces de transaccionarla de una forma mucho más ágil, sino que le podemos dar muchas capas de valor a la propiedad de un activo y desacoplar capas de este activo, que puede ser la información del activo, ¿no? El propio activo, ¿no?
y en esta dimensión, pero también temporalmente. Ahora es así y de aquí a un rato es así, o contextualmente. Es decir, yo estoy delante del activo y es esto, y estoy delante de otro activo y es esto. Y, por ejemplo, pienso en infraestructuras públicas, ¿no? Infraestructuras civiles, ¿no? Como un elemento muy crítico de nuestro día a día y pasa a ser propiedad de una concesionaria, ¿no? De autopistas o de trenes y tiene el activo, pero no está haciendo el mantenimiento adecuado de ese activo, con lo que en ese momento tenemos una capa que es de información que a lo mejor no ha financiado ni la concesionaria, sino que lo ha financiado una aseguradora y por lo tanto es la aseguradora la que tiene la propiedad sobre la información sobre el activo y como colateral va a cubrir ese riesgo y a lo mejor en este smart contract que tenemos la propiedad sale de la concesionaria si no se cumplen con unos criterios de mantenimiento adecuados, ¿no? Entonces, fijaros que el activo no se ha movido, o sea, el ladrillo no se ha movido, pero sí que es cierto que hemos sido capaces de transaccionar de una forma en base a distintas capas de propiedad sobre este activo, ¿no? Entonces creo que este concepto de propiedad, ¿no? Se convierte en un concepto multidimensional y que es la tecnología que hay por debajo que habilita, ¿no? Este nuevo concepto con muchas capas de valor adicional, ¿no? Completamente de acuerdo. Lo que está claro, creo que todos tenemos claro, que ante una tecnología como esta, lo que necesitamos para que se extienda y para que escale a nivel global es que sea interoperable, que haya una regulación o unos estándares como mínimo fijados que permitan la interoperabilidad de todos los sistemas. Ahora mismo estamos viendo mucha dispersión, muchos sistemas, unos open source, otros no, etc. ¿Dónde estamos ahora mismo, ¿no? Jordi? ¿En qué momento estamos de ese proceso de adopción de este tipo de tecnologías? ¿Estamos en las pruebas de concepto todavía? ¿Ya no? ¿Ya somos? ¿En qué plazo vemos esa estandarización, esa interoperabilidad? Yo creo que la madurez aún no ha llegado a su cenit, ¿no? Estamos empezando, se están empezando a hacer cosas. Pruebas de conceptos hay muchas, pero falta una estandarización. Y hablábamos aquí con Victoria e Ignacio, ¿no? Lo que han comentado, ¿no? El tema de esta identidad descentralizada, no hay una regulación clara. En la web 2.0 hablábamos que los grandes players, Facebook, Google, Apple, han cogido esta identidad y esta, digamos, soberanía de uso del dato, ¿no? Hoy en día entras a una página, pocas veces pones el login, usuario y password, si no te vas a identificar con una de estas plataformas que tú ya lo tienes per se, ¿no? Pero ¿qué tiene que pasar y qué va a pasar en el futuro? La regulación europea sí que está cambiando bastante, sí que quieren hacer un estándar y van a hacer un estándar de este wallet de identificación de empleado, de usuario final, en que vamos a poder permitir compartir estos datos. Y vas a ser tú el propio owner que vas a decir qué datos quiero compartir y con quién. ¿Qué nos va a permitir? Que el empleado, el usuario, el cliente final pueda tener esta potestad. Se van a poder generar nuevos modelos de negocio e interconexiones entre diferentes empresas, porque sí que vas a poder correlacionar estos datos. Y por otro lado es todo el tema de esta identidad soberana de que comentaba antes de la caldera, ¿no? Que te pueda hablar ella misma quién va a ser el cliente, quién va a ser el usuario final en este caso. Va a ser una máquina en que va a operar por ti dándole unas credenciales. Y esas credenciales le vas a decir, como vas a ser el owner del activo, como comentábamos, este activo les vas a poder decir, si pasa esto, actúa en mi nombre. Pero toda la regulación aún no ha llegado. Entonces, están saliendo muchos wallets. Sí, ya están aquí. Los podemos utilizar como pruebas de concepto, pero se tiene que unificar. En realidad, que esto acabe sucediendo, yo creo que a madurez llegará la explosión 1 año y medio, 2 años vista. Y el regulador nos tiene que acompañar. Y Europa sí que creo, Victoria, que está haciendo cosas bastante interesantes, sobre todo en la parte de blockchain y estas redes de identidad soberanas a nivel personal y de máquinas. Sí, a ver, puedo comentar. Sí, desde la Comisión Europea llevan desde el 2018. Ahora sí. La Unión Europea lleva desde el 2018 con lo que es la European Blockchain Partnership,
Y a partir de ahí lanzaron European Blockchain Services Infrastructure, que ahí también han lanzado su propia blockchain con nodos por toda Europa. Y uno de los casos principales es precisamente el de identidad. Y tenemos ahora mismo Validated IT, que es una startup, empresa catalana, que son uno de los principales players trabajando en el framework y en todo el tema de la identidad en blockchain con la Comisión Europea. Y bueno, sí, sigue siendo muy early stage porque sí, no tenemos ningunos estándares, pero sí que yo creo que es interesante que desde la Comisión Europea, que al final nos influye a los 27 Estados miembros de la Comisión Europea, que estén trabajando precisamente en el tema de identidad en blockchain, ¿no? Y bueno, y al final es que hacemos tantas cosas, ¿no? Relacionadas con papeleo, yo que sé, te vas de Erasmus de aquí a otra parte, no sé, trasladas alguna cosa de tu empresa a otra parte de Europa, no sé, hay muchísimo movimiento y precisamente, pues sí, una identidad descentralizada tanto para individuos como para empresas puede facilitar muchos procesos y mucho papeleo. ¿Este es un tema europeo solo? Pregunto. ¿Identidad? No. No, a ver, esto es un tema global. Al final hay, no sé si son 2.000 millones de personas que no tienen ninguna identidad. Bueno, sí que lo tienen, pero a nivel de Estado, así que ahí también se está mirando de averiguar qué se puede hacer, desde refugiados hasta individuos pues, no conectados con Estados, qué se puede hacer para que también tengan una identidad, porque al final también tienen derechos, pero es difícil conseguir muchas cosas sin una identidad. Entonces también se están trabajando ahí en muchos casos de uso. Sí. O sea, estamos todavía año y medio, 2, según decía Jordi. Bueno, en tema de la identidad yo creo que más. A ver, es un tema muy complejo. Subes la apuesta. Sí. Yo creo que 5 años, es un tema muy complejo. 5 años. Sí, se están haciendo cosas, pero sí. Lo vamos apuntando. Los primeros estándares sí que los tendremos ya viables para empezar a utilizar en 1 año o 2. Sí. La explosión y extensión, ¿no? Siempre tarda un poquito más, ¿no? Pero yo creo que es bueno que esté ya estandarizado, que se pueda empezar a construir con un mismo estándar y que lo podamos acelerar. Es fundamental, pero yo creo que estáis hablando de 2 cosas completamente complementarias, que son la estandarización como tal y la extensión de eso, claro. que se convierta en un TCP/IP, ¿no? Por encima del TCP/IP, por supuesto, pero con un TCP. Escucha, tenemos muy poco tiempo, estamos ya sobre la bocina. Solo una última pregunta. Estamos viendo estos días el crunch de las criptomonedas, el criptoinvierno que predecían muchos de tal. Ha habido una cantidad de inversión, sobre todo en capital riesgo, en todo el mundo, en empresas web 3.0, blockchain, no sé cómo llamarlos. ¿Va a afectar este criptoinvierno que estamos viendo ahora mismo al sector? ¿Vamos a ver una concentración de empresas, de recursos en el futuro? Veo que vas con unas zapatillas de Bitcoin. Me ha llamado la atención. Victoria, ¿nos puedes arrojar un poco de luz si tenemos que invertir ahora que está todo muy bajo? ¿Tenemos que esperar? ¿Qué vamos a ver en el sector? Sí, bueno, a ver, sí, lo que has comentado, en realidad muchísima pasta, ¿no? Por parte de Venture Capital Funds ha ido, sí, a proyectos de blockchain, de cripto, Web3, y justamente a inicios de este año, dentro de lo que es FinTech como sector, que tenemos Wealth Management, tenemos banca, tenemos cripto, tenemos Financial Infrastructure, cripto era el sector donde se estaba invirtiendo más, ¿vale? No sé ahora mismo cuáles son los datos, pero bueno, que sí que se ha invertido muchísima pasta. Perdona, Victoria, no me he atrevido a decir datos porque antes de escribir me los has discutido. Pero... No, a ver, sí que es verdad que el año pasado llegamos a ver que se invirtió unos 20.000 millones en startups de cripto Web3 y este año sí que es verdad, bueno, volviendo a la pregunta, sí, estamos en un cripto invierno, obviamente se va a invertir menos, pero bueno, cada semana yo veo
que startups, empresas en el sector han levantado desde, yo que sé, 1 millón hasta hoy una empresa líder en el sector ha levantado 72 millones que se llama Keyrock. Bueno, total, sí afecta, pero sigue siendo un sector que está creciendo muchísimo y mucho talento también se está yendo ahí. Talento se está yendo de Facebook, de Google, de investment banking, se está yendo a este mundo. Entonces, pues sí, estamos en un invierno, pues se paraliza un poco las cosas, pero sigue, se está creciendo, bueno, se está creando muchas cosas, mucho talento está yendo y también todavía mucha inversión. Pero bueno, si antes vimos un boom que era de locos, pues ahora veremos un crecimiento un poco más moderado. Sí. O sea, estás diciendo, corrígeme si me equivoco, que después de la burbuja van a quedar las iniciativas o se van a crear las iniciativas que vamos a ver los próximos años florecer, como pasó en la burbuja.com Sí, del 2000. pero bueno, al final también sí que es verdad que como a nivel de centralización sí que, claro, algunas empresas ahora están sufriendo un poco, pues lo que vemos es que otras más grandes la están comprando y sí que hay algo más de centralización en ese sentido. Pero bueno, eso es parte de los criptoinviernos, es así. Después del criptoinvierno llega el criptoverano, ¿no? Eso es. Entiendo. Claro. Muy bien, escucha, muchísimas gracias. Estamos ya sobrepasados de tiempo y ya me están avisando. Muchísimas gracias a los panelistas, sobre todo. Muchísimas gracias a la organización. Enhorabuena a Tech Barcelona por organizar este evento tan increíble. Sí. Y muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias. Gràcies, moltes gràcies. Bé, seguim. Encara ens queda